Bueno, aquí tengo dos Israeles. A ver, Israel, Surco, Chicoa. Mira, hay unas vecinas, no sé. No conozco ninguna. Nadie ha visto la aduana. Yo les aseguro que han pasado por la puerta N veces. Ahí, cerquita del monobloc, a una cuadra está. Los homicidios que están en la 20 de octubre. 20 de octubre y Aspiazo. Sí, 20 de octubre. Y más que Aspiazo es JJ Pérez. Y la otra que es Guachaya, ¿no? La Fernando Guachaya, que es la de abajo. Ahí en la 20 de octubre, esa es la aduana nacional. Ahí encuentra ahora la presidenta de la aduana. Y ahí se hacen todas estas tareas administrativas. Su domicilio legal, el domicilio legal está ahí en la 20 de octubre. Las aduanas subalternas son aduaneras dentro de la respectiva circunscripción, ¿no? Entonces tenemos, establecen sus puntos de control que son en frontera. Entonces, todo punto fronterizo tenemos un ingreso con los países vecinos, tenemos un punto de control donde donde respecto a las recaudaciones, la aduana hemos dicho que tiene como misión controlar el ingreso y salida de las mercancías, ¿no? Y como la misma ley 843 dice, el territorio nacional se efectúa por dos motivos, ¿no? Uno, recordando, es cuando el vendedor entrega la mercancía, tiene que emitir factura, ¿no? Y el otro es cuando el comprador paga el dinero, así no haya recibido la mercancía, tiene la obligación de darle factura, ¿no? Lo mismo pasa en la ley 1990 de aduanas, que reconoce dos tipos de pagos, ¿no? Primero, el hecho generador de una obligación de aduanera tributaria es introducir al territorio nacional una mercadería
al decir el Estado, estamos hablando de, primero, el Estado central, ¿no? Impuestos, aduanas, etcétera. Después vienen las gobernaciones, después vienen las alcaldías. Entonces, si hay deudas pendientes, etcétera. Y después vienen los terceros, y ahí se da preferencia a los bancos. Entran los bancos y después entran el resto de personas naturales, etcétera, etcétera, en ese orden, ¿no? Entonces, las empresas que hacen comercio exterior garantizan con su patrimonio que van a honrar los impuestos, los tributos, ¿sí? Y en primera instancia se garantiza las operaciones con la prenda aduanera sobre la mercancía. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos una operación, yo importo algo, ¿sí? Estoy garantizando en calidad de prenda que voy a pagar los impuestos. Cuando yo pago los impuestos, el Estado dice, ha honrado los tributos, por lo tanto ahora le devuelvo su mercadería, ¿sí? Entonces te le ponen el sello levante y puedes extraer la mercancía del recinto aduanero. Si no extraes, si no pagas los impuestos, ¿no? Porque hay también mercaderías que están en calidad de abandono, se califica así, abandono a las mercaderías por N motivos, ¿no? Por N motivos hay empresas, personas que dejan su mercadería, entonces hay un tiempo que es para la reclamación, el pago, y después están catalogados como abandono y van a otros depósitos donde después deberían rematarse, pero antes la norma no permitía eso. Hoy la norma permite que se pueda evaluar eso y poner a la venta. Entonces entran las mercaderías que están en abandono, entran y son sujetos de subasta, ¿no? Hoy se recupera ese dinero, porque antes era simplemente una prenda y se esperaba a que el dueño de la mercadería en algún momento se digne en pagar los impuestos, ¿no? Hoy, con las modificaciones que se han hecho a la ley, entonces autoriza a la aduana a que pueda hacer una subasta de estas mercaderías y con eso recuperar el impuesto, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos, han vendido la mercadería por $10,000. Los impuestos son sobre 5,000 más accesorios, etcétera. Entonces, vende por 6,000, ¿sí? Y 5,000 se retiene de impuestos y 1,000 deja ahí para que el dueño de la mercadería lo pueda retirar, ¿no? Entonces, de esa forma funciona. Esa ahora es la prenda aduanera de la mercancía con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella, ¿no? Como por ejemplo, podría ser una deuda o el financiamiento que haga el banco. Entonces, tiene preferencia la aduana, primero. Segundo, cuando el valor de los impuestos, porque entran multas, accesorios, etcétera, etcétera, no alcanza para cubrir con el valor de venta de la mercadería, entonces dice, esta es de contenido patrimonial, entonces la aduana hará un proceso para cobrar el saldo restante de la deuda de impuestos a través de un juicio, irá contra su patrimonio, que será la fábrica, su casa, los autos, no sé lo que corresponda, ¿no? Entonces quiere decir que el Estado, en teoría, nunca pierde, ¿no? La obligación tributaria aduanera, hemos dicho que son hechos, los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son, ¿qué cosas? La importación de mercaderías extranjeras, ¿no? Entonces, toda mercadería que entra a territorio nacional tiene la obligación de pagar impuestos, excepto los regímenes que entran bajo suspensión temporal de los impuestos, ¿no? Como por ejemplo, importan vehículos para las embajadas, ¿no? Embajadas, consulados. Entonces, como tiene un uso de representación, entonces están liberados del pago de impuestos, ¿no? Hasta que cambie su condición, ¿sí? Segundo,
las exportaciones de mercancías, las exportaciones también tienen que pagar impuestos, en los casos expresamente establecidos por ley. El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la aduana de la declaración de mercancías. Creo que me he pasado. Ya, ahí está. Pues ahí es por importaciones, por exportaciones, que están dentro del régimen normal. Ahí vamos a ver más adelante que tenemos regímenes especiales que facilitan el ingreso, que permiten el ingreso de las mercancías y están suspensos del pago de impuestos por un tiempo. Entonces vamos a ver otros regímenes también que están dentro de eso, ¿no? El segundo tipo de impuestos es la obligación de pago en aduanas, que decíamos que se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad. Entonces hemos ingresado la mercadería, pero después vamos a pagar los impuestos, ¿no? Como podría ser el tema de los autos chutos, por ejemplo, ¿no? Sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. Entonces ahí esto es ya de obligación. Si quieren, es como regularización. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos en los que se incurre en la obligación de pago en aduanas? Primero, por incumplimiento de las obligaciones a que está sujeta la mercancía extranjera, ¿no? Bajo algún régimen suspensivo de tributos. Por ejemplo, nuevamente, vamos a los autos. Entra un auto, incluso entran muebles, etcétera, pueden entrar varias cosas para una función que es diplomática. Está exento de impuestos, entonces retiran sin pagar impuestos a la aduana y por eso tienen una placa especial, ¿no? Que dice carro diplomático. Entonces quiere decir que también no paga impuestos. Cuando ese carro, la embajada, después de un tiempo de funcionamiento, lo quiere vender, lo vende a un tercero, pero ya está cambiando de uso. Entonces ya no es diplomático, ¿no? Entonces va a ser de uso particular. Entonces la persona que está comprando el vehículo tiene que pagar impuestos, porque los impuestos de ese carro diplomático estaban en régimen suspensivo, ¿sí? Al cambiar de uso a diplomático a uso común, entonces tiene que pagar los impuestos, porque ya ha pasado ese tiempo. No lo mismo, las embajadas traen muebles, se ponen a la venta, tienen que pagar impuestos. Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de los tributos sobre el valor residual de las mercancías importadas. Ahí también entraría el tema, todo lo que viene, ¿cómo se llama? Todo lo que viene en exento de impuestos, ¿no? Por ejemplo, vienen, en este primer caso, en este segundo caso podrían entrar todo lo que entran a las embajadas. Aquí en el primer caso podría ser, por ejemplo, los artículos, equipos, etcétera, que se traen para las ferias, ¿no? Se trae a la feria y las zonas francas, y aquí también entran las zonas francas. Entonces se trae a la feria que lleva a venir la DF y Cobol, traen maquinaria, traen equipos, autos, a veces no pagan impuestos porque dicen es de exhibición. Entonces ese equipo después va a salir de Bolivia, va a regresar a otro país o va a viajar a otro país para otra feria. Entonces, pero a veces en la feria venden, entonces este equipo se va a quedar en Bolivia, lo vende. Pero como está bajo régimen suspensivo de impuestos, de tributos, entonces como ya cambia de condición, ya no es de exhibición, ya va a ser para uso, para trabajo, entonces tiene que pagar impuestos, ¿no? El uso, consumo, destino en las zonas francas igual. Las zonas francas vienen con excepción de impuestos, entonces no pagan los impuestos hasta el momento en el que alguien, las zonas francas comerciales, ¿no? Alguien compra un vehículo, por ejemplo, y el momento de sacar tiene que regularizar los impuestos. Mientras tanto, mientras siga en zona franca, no está liberado de impuestos, están los impuestos suspendidos temporalmente, ¿no? En la internación ilícita de mercancías
desde el territorio extranjero a zonas francas. Todos esos carros que están ahí sin placas, que son de contrabando, es internación ilícita, entonces a ellos corresponde el pago en aduanas. En la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros, entonces también corresponde el pago en aduanas, ¿no? Cuando se pierde, hay sustracción, etcétera, que normalmente pasa. Bueno, pasaba mucho en los recintos aduaneros, hoy un poquito menos, pero siempre hay pérdidas o sustracciones, ¿no? Los tributos aduaneros que se tienen que pagar son primero el gravamen arancelario, ¿no? Y sí proceden los derechos de compensación y los derechos de antidumping, pero en este caso nunca he visto que la aduana establezca impuestos o derechos antidumping a ningún producto, pero está contemplado en la norma que podría, ¿no? Lo que sí se paga es el gravamen arancelario, ¿no? Ahora, vamos a encontrar en algunos textos un poco antiguos, ¿no? Que antes el impuesto se llamaba GAC, ¿no? Pues ahí van a ver dice GAC, que es el gravamen arancelario consolidado, ¿no? Eso era lo que se pagaba. Hoy simplemente se llama gravamen arancelario, vamos a encontrar así, gravamen arancelario, esa es la denominación que va a tener este impuesto, ¿no? Entonces, todo impuesto, toda mercadería que ingresa o sale del territorio nacional tiene que pagar un gravamen arancelario. Ahora, este gravamen arancelario en Bolivia es diferenciado. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a los tratados, acuerdos comerciales que tiene suscrito Bolivia con los demás países, entonces están liberados parcial o totalmente de impuestos con esos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la comunidad andina, ¿sí? Al pertenecer a la comunidad andina, han firmado un acuerdo y dentro de ese se establece que se podrá importar libremente entre todos los países miembros, liberando totalmente el gravamen arancelario, ¿sí? Lo mismo tenemos con el Mercosur, ¿sí? Lo mismo, bueno, parecido, tenemos acuerdos ya con otros países, tenemos con Cuba, tenemos con Venezuela, tenemos con México, tenemos con Chile en algunas cosas parciales. Después, y así por el estilo, tenemos varios acuerdos y en otros casos acuerdos son bilaterales, acuerdos multilaterales, tenemos tratados de libre comercio, con el de México es un tratado de libre comercio, del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de México, dice. En esos tratados se establecen qué artículos, ahí manejamos unas partidas, las partidas Nandina, que están internos aplicables a la importación, establecidos por ley, entonces pagamos el impuesto diferenciado, ¿no? Tenemos en la ley 843 tenemos el IVA compras, el IVA ventas, entonces es un impuesto que lo podemos compensar, ¿no? Entonces, ¿cuánto de IVA compras tienes? ¿Cuánto de IVA ventas tienes? Y la diferencia es la que devuelves o das al Estado, porque la empresa simplemente se constituye en un agente de retención, ¿no? El que paga verdaderamente los impuestos es el consumidor, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a comprarnos un refrigerador, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir al Eloy Salmón y compras un refrigerador vas y preguntas, ¿no? ¿Cuánto vale el refrigerador? $500, ¿no?
y preguntamos, ¿con factura, sin factura? ¿No? Entonces, con factura 550, sin factura 500, ¿no? Y uno empieza a hacer números y dices, el impuesto es 13%, más 3% las transacciones, estarías pagando 16%. Y de 500 a 550 me ha subido el impuesto en 10%, o sea que si pido, o sea que legalmente mi contribución al Estado debería ser 16% y aquí me está aplicando 10%, ¿no? Entonces dice, con factura, ¿no? Ahora cuando haces los cálculos y te sube un 2%, vas a ahorrar 2%, entonces uno dice, no, prefiero factura porque tienes 13%, el IT no se recupera, en cambio el IVA lo canjeas, IVA compras con IVA ventas. En el caso de los empleados, en complementario al IVA, el RS IVA que se presenta todos los meses se descarga, entonces uno tiene que hacer números, ¿no? En el caso de la aduana, estos impuestos, pues tenemos varios, ¿no? El primero es el IVA, que no vale 13, vale 14.94, ¿no? Y no hay el IT, no hay el impuesto a las transacciones, pero se graban otros impuestos, ¿no? Como es el IC, que es el impuesto al consumo específico. Ahorita vamos a revisar dónde está. Ya, nos vamos a ir. Entonces, aquí pagas el IVA, ¿no? Que es el IVA de importación, o si estás exportando el IVA de exportación, que ambos son compensables, los vas a canjear. Y hay otro impuesto que se llama el IC, ¿sí? Que el IC es el impuesto al consumo específico y dice que se va a gravar este impuesto a todos los productos suntuosos, ¿no? Que significa todos los productos suntuosos de lujo que la gente que no está, que no es de uso común de la gente promedio, ¿no? Que es básicamente para la gente rica, ese era el concepto del IC, ¿no? Y dentro de esto están las declaraciones de Linera. Solo la gente rica tenía vehículos, después como han entrado a autos chutos, dice todos tienen autitos, aunque sea chuto, no importa, pero bien, entonces quiere decir que todos somos ricos. Están las joyas, están las bebidas, entonces las bebidas no están al alcance de todos, se trae whisky, dicen, en su época no era para todos, era solamente para la gente rica, los cigarrillos, entonces esos productos eran considerados de lujo. ¿Por qué? Porque el promedio de la gente gana para comer, para vivir, para pagar la educación, la escuela, la salud, listo, ¿no? Entonces, tener un auto era lujo, después las bebidas, los cigarros, las joyas eran también para la gente pudiente, entonces todo eso se graba y de ahí sale el impuesto al consumo específico, ese era el carácter que tenía el consumo. Hoy uno dice, los universitarios fuman, los universitarios beben, Fernet, etcétera, etcétera, o sea que son ricos. No, entonces lo que pasa es que han bajado los precios, la economía está manejada de otra forma, etcétera. Entonces, pero igual siguen pagando las bebidas para su ingreso, pagan el IC, ¿no? Los tabacos también pagan el diferenciado también, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Y utilizamos para eso el sistema armonizado, utilización y codificación de mercancías, ¿sí? O SA, que es una nomenclatura que sacó en su momento la Organización Mundial de Aduanas. ¿Para qué? Para poder clasificar los productos, toda vez que se tienen cerca de 5.000 grupos de productos básicos, ¿no? Entonces,
fundamentalmente para hacer las cuentas nacionales, ¿no? Entonces se ha establecido en forma de capítulos. Déjenme revisar. Déjenme revisar por aquí mi... Voy a cargar donde está, voy a... Aquí está, ya encontró. Voy a cambiar un ratito de presentación y nos vamos a ir. Al arancel aduanero Nandina. Ahora sí voy a compartir. Está en el campus, por si acaso, este arancel. También lo encuentran en la aduana, también lo encuentran en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, no es un secreto, es algo que todos los que hacen comercio internacional deberían conocer. Sí, no lo he cambiado. A ver, ¿dónde anda? Necesito... este arancel. A ver, que cargar un intento más. Ah, muy bien, ahora sí, ya ven, ¿no? Muy bien. Entonces, este arancel aduanero de y las mercancías, ¿no? Y están por capítulos, ¿no? Aquí están, bueno, por secciones, tenemos 20, 21 secciones. Y aquí tenemos sección 1, animales vivos y productos del reino animal, ¿no? Entonces, para poder vender, comprar caballos, vacas, todo animal vivo, productos del reino vegetal. Sección 3, grasas y aceites animales vegetales. 4, productos de la industria de alimentos, bebidas, líquidos, alcohólicos, vinagre, tabaco, etcétera. Y así si empezamos a revisar, entonces tenemos plásticos, manufactura, madera, textil, calzado, manufacturas de piedra, yeso, perlas finas, metales, material de transporte, armas, municiones, mercaderías y diversos objetos de arte, colección de antigüedades, ¿no? Entonces, los productos que vamos a importar tienen que caer en una categoría. Por ejemplo, voy a traer, qué sé yo, el astano, un caucho para entonces ahí
Entonces tengo que ver si ese producto está aquí en los plásticos, ¿no? O está en la industria textil, por ejemplo, ahí teníamos un capítulo que está materiales textiles y su manufactura. Entonces tengo que ver si la licra, por ejemplo, la licra, es de la sección 7 o es de la sección 9, ¿no? Eso lo podemos hacer nosotros. Dice, el que tiene que clasificar esto es un auxiliar de la función pública, de la función aduanera, que es el despachante de aduanas. El despachante de aduanas es una oficina, es un ente, una institución que el Estado le ha dado funciones y justamente una de las funciones es que nos pueda asesorar en esto, ¿no? Porque no es complicado ni nada del otro mundo, ¿no? Entonces, nosotros entramos a este clasificador, ¿no? Y vemos aquí, igual que está en la animal. Entonces aquí yo empiezo a buscar qué es lo que estoy importando, ¿no? Por ejemplo, voy a ampliar esto un poquito. Sí, que se ve, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que estamos trayendo un caballo para carreras, ¿no? Entonces aquí dice caballos, asnos, mulos, una segunda división, ahí van 4 dígitos, después los siguientes 2 nos dicen que son reproductores de raza pura o los demás. Entonces siempre este clasificador hay una categoría, 2, 3, y los que no entran en esa categoría siempre vamos a encontrar los demás. Entonces no es esto, ¿no? Es los demás, caballos, por ejemplo, y caballos y los demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, nuestra partida va a ser esta, 0101.90.11.00, ¿no? Entonces agarramos una póliza y buscamos la partida y obviamente el vista de aduana, que es el que va a revisar en la aduana, va a ver qué estoy declarando. Estoy trayendo un caballo para carreras, ¿sí? Para hacer competencias. Entonces, mira y está ahí, ¿no? Ahora, si voy a traer un caballo, ¿no? Va a ser cubridor para reproducción en una cabaña, entonces va a tener otra partida que está caballos reproductores de raza pura y estoy trayendo un caballo, ¿sí? Para que sea el macho, el cubridor, el reproductor, ¿no? Entonces, listo, entonces tendrá otra partida, ¿no? Y así empezamos a revisar los productos que queremos traer, ¿no? Y vamos a encontrar, ahí está, delfines, camélidos, gallos, pavos, etcétera. De ahí empezamos a revisar terneras, ¿no? Vamos a encontrar una segunda sección. Voy a regresar al ejemplo del caballo. ¿No? Partida andina que vamos a utilizar. Vamos a encontrar esas columnas donde nos dicen, ¿sí? Por ejemplo, mente liberada, ¿no? Entonces tenemos el acuerdo, que está acuerdo de complementación económica 36, ¿sí? Que debe ser de la comunidad del Mercosur, donde está Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿no? Donde nos dice, como pertenecen al Mercosur, entonces esos productos están aquí. Su complementación con Chile, esto no está permitido, no está. Acuerdo de complementación económica con México. Aquí está. Acuerdo de complementación con Chile, con México, enlace 47 con Cuba, ¿sí?
acuerdos parciales con Chile, parciales con Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, comunidad andina, aquí está la comunidad andina, ¿sí? Entonces, aquí nos va marcando estos son lamentablemente los únicos acuerdos que tenemos, ¿no? Pues si entramos a ver lo de Chile, ¿no? Suficiente con que tengas el norte, ellos tienen con el tratado de los países del norte, no creo que se llama, no creo que se llama, que es México, Estados Unidos, Canadá, listo, ahí ya tienes más de 600,000 habitantes en esa región, ¿no? Entonces el consumo va a ser. Entonces, lo que nos muestra, estos son los productos por sus partidas y dependiendo del país donde estamos importando, entonces hay una liberación parcial o total, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trayendo el producto de Brasil, unos caballos de Brasil, está 100% liberado. Yo estoy trayendo unos caballos de China, ¿no? Y no figura aquí China para nada, entonces no está liberado, entonces tengo que pagar el gravamen arancelario 100%. Con China no tenemos nada, por lo tanto pagamos el 100%. Con Estados Unidos no tenemos nada, pagamos el 100%. Entonces, solo con estos países está liberado parcial o totalmente. Y ahí nos muestra, ¿no? Vamos a revisar y ahí tenemos. Y es con este clasificador, entonces nuestra gente tiene que calcular, pero, por ejemplo, para que se haga, para que curse efecto este acuerdo de implementación económica 36, donde dice que Brasil está liberado 100%, yo tengo que tener un documento que se llama certificado de origen, en el que el vendedor ha tramitado para nosotros un certificado que dice que ese caballo es brasilero y por tanto se acoge al AC36 y se libera en un 100% el pago de impuestos, ¿no? Entonces, yo puedo decir cualquier cosa, pero si no tengo un documento, y el documento que certifica todo esto es el certificado de origen. Entonces, esto es como en el cacho, ¿no? Vemos y anotamos. Si no hay nada, entonces no se libera nada y se paga el 100% de los impuestos. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro ese punto? ¿Ha quedado claro? Sí, sí. Muy bien. Seguimos. Un ratito más. Entonces, este sistema armonizado, que está más del 98% de las mercancías en el comercio internacional, se clasifica en los términos del sistema armonizado. Todos mundial de aduanas, Bolivia también pertenece a través de la aduana a esa organización, ¿sí? Las ventajas en el mismo idioma saben que el código arancelario como lo mismo el chino, porque va a venir en esas siglas o en los estadísticos, eso era principal, hacer las cuentas nacionales, ¿no? Y con las cuentas nacionales después hacemos un balance, ¿no? Que se va el comercio exterior y vemos en la balanza de pagos que tenemos déficit o superávit. En realidad, si revisamos, tenemos déficit que si no fuese por el tema del gas, entonces la brecha es enorme, ¿no? Facilita la negociación entre gobiernos para acuerdos internacionales y esto es lo que nos está faltando de no solamente pensar en Cuba, Venezuela. Ahí yo creo que el principal error que hemos cometido ha sido alejarnos de Estados Unidos. Estados Unidos, aunque no les guste a los azules, es el mejor mercado de consumo del mundo, ¿no?
Estados Unidos, 450 millones de habitantes, la China, 1.500 millones, la India, 1.000 millones, y Pakistán debe estar por los 500. Entre China, el 5 veces la población de Estados Unidos, pero 10 veces más que lo que consume la China y la India, ¿no? Entonces, es un mercado altamente consumidor, ¿no? Y a eso tiene socios como Canadá, que tiene la misma política, un poco México, Chile, que están en esa dinámica. Entonces son mercados altamente consumistas, ¿no? Entonces, no sé, pensar en Venezuela, que con sus petrodólares no van a ningún lado, y Cuba, que no va a ningún lado, bloqueado, creo que son malos socios. Yo sigo pensando que Estados Unidos es el principal mercado al que deberíamos. Tienes un mercado interesante, no tiene ese volumen de consumo que tiene Estados Unidos, ¿no? Pueden ser igual muchos millones, pero no rotan, no consumen, no es tanto el consumo como hay en Estados Unidos, ¿no? Esto brinda agilidad a los procesos administrativos en aduanas, etcétera. Entonces, no me creen, entren y vean páginas de comercio exterior y vean poblaciones y los consumos que tienen, y se van a dar cuenta de que andamos, pese a que tenemos un presidente economista, andamos mal economía, que no miramos quiénes deberían ser nuestros verdaderos socios, ¿no? Aquí en Latinoamérica, Argentina, Brasil y Chile creo que son los más interesantes. No me gusta mucho la Argentina porque nunca termina de salir de la crisis y su moneda anda devaluada. Chile es interesante porque siempre es aliado de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, uno dice Chile y ahí a uno lo crucifican, como lo han crucificado a Gonzalo Sánchez de Lozano, etc. Bueno, estos temas. Ya. Este tema arancelario que hemos visto nos muestran los capítulos ¿no? Los dos primeros dígitos hasta el 21, los otros dos, la partida arancelaria, los otros dos, la subpartida internacional, los dos siguientes, partida regional, y los dos últimos, partida nacional. Entonces, a veces vamos a encontrar que solamente manejan 8 dígitos, ¿no? Pero en general manejamos los 10 dígitos que tiene este sistema armonizado, porque casi todos los países están dentro del sistema armonizado y utilizan, ¿no? Entonces, si revisamos, está. Si revisamos el documento que tenemos 98 capítulos agrupados en 21 secciones. Tenemos 98 capítulos agrupados en 21 secciones. Eso es 1.222 partidas arancelarias, ¿no? Y en total, en nacional, nosotros tenemos 5.387 subpartidas arancelarias nacionales, que vendrían a ser los dos últimos dígitos, ¿no? Ahora, para este tema tenemos dos alternativas, ¿no? Uno, descargarnos el clasificador, ¿no?, del sistema armonizado, y otro que la aduana ha incorporado arancelario, y ahí le sale una ventanita para buscar y ustedes le dicen qué quieren traer. Por ejemplo, yo le puse para el tema del COVID, quiero mascarillas, y buscar, y aquí me sale, por ejemplo, voy a ampliar porque está muy pequeño, y me sale la partida 6307 y me sale mascarillas de protección, ¿no? Ahora, mascarillas, les va a salir una infinidad. Entonces yo le puse mascarillas quirúrgicas. Entonces esa es la partida, ¿no? Entonces aquí le ponen B, artículo que están buscando. Entonces aquí
Y si no hay, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que ir a buscar manualmente, ¿no? Entrar a qué capítulo pertenece, sus partidas, etcétera, etcétera, está. A encontrar el producto del que estamos, etcétera, ¿no? Ahí está. Nos sale en los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería, trapos, es parte de los trapos que se hace en la industria textil, ¿no? Son de polipropileno. Los demás artículos confeccionados, artículos incluidos, los patrones para prendas de vestir, aquí está, sí, mascarillas de protección. Ya, ahora, como verá detalles, me dice adicionalmente que como estábamos, habría que revisar, como estábamos en tema de pandemia, ¿no? Y han creado la AGEMET, que era la agencia que autorizaba el uso de importación de medicamentos, y como era un tema de higiene o de bioseguridad, entonces tenía que tener una autorización previa, en este caso del Ministerio de Comercio Interno y Exportaciones, ¿no? Y además tenía que tener una autorización previa de AGEMET, ¿no? Estaba, pero después le pasaron a AGEMET. Entonces nosotros cuando estamos viendo eso, por ejemplo, yo voy a traer, no sé, quesos de la Argentina, entonces aquí seguro me va a salir con autorización del SENASAC en temas de alimentos, ¿no? Y me pedirá análisis, algún tipo de análisis, ¿no? No sé si físico, químico, bromatológico, no sé qué tipos de análisis, porque si no, después cuando ya esté aquí, a lo mejor no puede ingresar, pidan esos certificados con multas, aquí no hay laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, es siempre hacer la investigación de lo que vamos a traer antes, ¿no? A veces cambian las normas. Hoy seguro que ha cambiado esto, ¿no? Porque ya no es este ministerio, ¿no? Hoy el Ministerio de Comercio Interno y Exportaciones, por ejemplo, controla el tema del azúcar, de la soya, del trigo, etcétera, etcétera, que permite y prohíbe, ¿no? Las importaciones y exportaciones. En ese entonces estaba ahí, pero después le pasaron a la AGEMET. Habría que entrar de nuevo y revisar y seguramente que va a salir algo así. En la norma, en la ley 1990, el Estado dice, el Estado no puede estar ocupándose de verificar lo que están introduciendo las empresas o las personas en COMEX, ¿no? Tanto en entradas como salidas, y decide, aparte de la aduana, pues dice la aduana es la oficina gubernamental que se va a ocupar de controlar el ingreso, salida, el paso de las mercancías y del pago, y decide colocar una, que le llaman una función auxiliar, ¿no? Que es el despachante de aduanas. Ese despachante de aduanas puede ser una persona natural y profesional, ¿sí? Que es el auxiliar de la función pública aduanera, ¿sí? Que tiene que ser autorizado, ¿sí? Por la aduana previo examen de suficiencia para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a las operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros, ¿no? Entonces, la aduana autoriza a estas oficinas, primero para darles licencia, que pueden funcionar como despachantes de aduana, y segundo, sus funcionarios para calificar, tienen que dar examen y reciben una matrícula de la aduana para que puedan hacer despachos, ¿no? Esos despachos no lo hacen de voluntad, lo hacen por cuenta de terceros y vendrían a ser un poquito entre los intermediarios, entre las empresas y la aduana, ¿no? Para dar fe, aquí vamos a ver cuáles son las funciones.
justamente para dar fe, ¿no? Entonces aquí está, los despachantes tienen funciones que les da el Estado a través de la aduana. Y dentro de las funciones está primero el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros que están vigentes, ¿no? Entonces, no solamente es ver las leyes, ¿no? Ley de aduanas, legales y procedimentales que en este aspecto la aduana va a cambiar las leyes, ¿no? De la noche a la mañana. Lo que hace es sacar disposiciones, ¿no? Procedimentales y saca resoluciones administrativas que lo puede hacer. Entonces, con eso controla, regula, etcétera, etcétera, las entradas y salidas de las mercancías, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba prohibida la exportación de azúcar, ¿no? Que el ministerio hace y el que tiene que cumplir es la aduana nacional. Entonces establece procedimientos, ¿no? Y dentro de eso se excluye, por ejemplo, el tema del azúcar. Después ha sido de la soya y hoy estaba prohibido el tema de la carne, después lo han vuelto a habilitar, etcétera, etcétera, en función de los intereses nacionales, ¿no? Segundo, tiene que efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, ¿sí? Debiendo suscribir personalmente las declaraciones aduaneras, incluyendo su número de licencia, ¿no? Entonces, utiliza para centralizar los datos y hacer muchas operaciones, trámites administrativos con la aduana, utiliza un software que antes era el Sinudea y ese Sinudea tiene varios perfiles de usuarios, ¿no? Uno de los perfiles de usuarios es para los despachantes de aduana y sus accesos, todo eso para que puedan hacer declaraciones DIN, DUE, etcétera, para importación, exportación y después para generar la póliza, etcétera. Entonces, responsabilidad neta de ellos, ¿no? 3, tienen que dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de la cantidad, la calidad y el valor de las mercancías, ¿no? Objeto de importación, exportación y otros regímenes aduaneros amparados en los documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No todos los que hacen comercio internacional son honestos, ¿no? Entonces, existen importadores, exportadores que mienten sobre la cantidad, mienten sobre la calidad y fundamentalmente mienten sobre el valor de la mercancía, ¿no? ¿Por qué? Por pagar menos impuestos. Si yo declaro y digo estoy trayendo un contenedor con 20,000 kilos y cada kilo vale $5, son $100,000, ¿no? Y por lo tanto voy a pagar sobre esos $100,000 impuestos y todo. Y vamos a la China y le decimos, no quiero que me des factura por tanto, dame factura por $20,000. Trae, entra a la aduana y presento $20,000, entonces pago menos impuestos, ¿no? Entonces, el encargado de velar que las declaraciones sean correctas es, en primera instancia, el despachante de aduanas, ¿no? Ahí debería operar en forma ética y decir, no, usted tiene que declarar correctamente, ¿no? Pero bueno, hay oficinas de despachantes de aduana que se prestan a ese juego que un poquito se le ha denominado contrabando legal, ¿no? Entonces, legal porque estamos pagando impuestos, pero estamos pagando impuestos en menor cuantía. Entonces, bueno, se de liquidar los tributos aduaneros, entonces el que tiene la obligación es el despachante de aduanas, ¿no?
porque tiene que fijarse en el clasificador y de acuerdo a las disposiciones legales respectivas, establecer cuál es el gravamen de impuestos, está liberado parcial, totalmente, etcétera. Entonces, él es el primer actor en ese aspecto, ¿no? Debe conservar los documentos de los despachos aduaneros, ¿no? Entonces, toda documentación producto de las importaciones y exportaciones, una copia se queda en la aduana. Otra copia va a la empresa y otra copia va al despachante de aduana. Una copia también va al transportista, pero el transportista, como no está el tema de impuestos, no nos interesa mucho. Entonces, lo que dice que el que tiene que conservar los documentos es el despachante de aduanas y le obliga a conservar por un periodo de por lo menos 5 años, ¿no? Esto ha cambiado, lo han bajado a, no creo que sea 4 o 3, y después de nuevo lo han subido a 5, porque se requiere el historial de los últimos 5 años de los trámites que se hacen con la aduana para efectos de auditoría, ¿no? Entonces entra la Contraloría y empieza a revisar y tiene que tener la documentación de estos. Entonces, puede que la empresa no lo tenga, pero es obligación del despachante tener y conservar esos documentos por el lapso de 5 años, ¿no? Es su obligación. F, prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a esta, especialmente en los artículos en los que va cambiando la norma, ¿no? Pues hemos visto, por ejemplo, cómo ha ido cambiando las normas para la importación de vehículos, ¿no? Hace, ¿cuánto? El 2008, la primera vez que fuimos a Chile con los chicos. En Chile, en la zona franca de Iquique, podías comprarte probablemente un carro de esos que estaban de taxis ahora en $500, ¿no? Que incluso tal vez esa vez costaba unos $350, ¿no? Pero digamos unos 500. Comprabas unos $500, ¿no? Y la gente se traía. Y después, poco a poco, como idea, gran demanda ha ido subiendo. Después ya encontrábamos carros 3 en $1,000 y así ha ido subiendo. Hoy probablemente no sé si puedas encontrar un carro en $2,000, ¿no? Pero el tema es los impuestos, ¿no? Que le han ido grabando y han sacado una norma en la que no pueden, primero, no pueden ingresar autos con más de 2 años de antigüedad. No sé cómo harán para nacionalizar los que tienen, porque eso tiene dos delitos, ¿no? Uno, porque ya han ingresado de contrabando, y dos, que la ley no permite carros que tengan mayor antigüedad a 2. En algunos casos sí permite, como en el tema de volquetas, camiones, etcétera, para construcción, minería, los cuales están liberados. Entonces, en esos casos sí permite una antigüedad de, creo que 7, 8 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que exige? Que el despachante de aduanas, así como todos los que trabajan en COMEX, tienen que estar actualizados en estos temas, porque la aduana constantemente va sacando resoluciones administrativas que facilitan, que controlan, que esto, que el otro, las operaciones de comercio internacional. Por lo tanto, un despachante de aduanas que no esté enterado de la norma, entonces puede traer dificultades en el momento de hacer alguna operación, ¿no? Y G, sujetarse a las normas de ética profesional de despachante de aduanas de acuerdo con disposiciones especiales, ¿no? ¿Sí? Aquí está.
Tito más veremos cómo andamos en tiempo. Ya. El tránsito aduanero. El tránsito aduanero en realidad es el transporte de mercancías de depósitos de una aduana interior a otra aduana interior dentro del mismo territorio nacional, en este caso, bajo control y autorización aduanera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace el tránsito aduanero? Traemos una mercancía de Chile, ¿sí? Cualquiera de los puertos, va a ingresar por un punto fronterizo donde hay una aduana, ¿no? Y se va a registrar que está entrando un camión con número de placas y un contenedor que tiene también su número, entonces está registrando, ¿no? Y antes en el puerto ya declara, ha llegado hasta Arica, Iquique, o hasta Arica o Iquique, Chile, y que está en tránsito hasta La Paz, Bolivia, ¿sí? Cuando se llega a frontera se tiene que tramitar un documento que se llama DTA, que es Declaración de Tránsito Aduanero, donde se dice cuál es la aduana de destino. En este caso dice Aduana Interior La Paz, El Alto. Entonces, desde que parte de frontera hasta que llega a la aduana interior del Alto, hay un tiempo. Ustedes entran a la página de la aduana y hay una tabla que está por tramos. Dice, de Arica a La Paz, bueno, en realidad son 6 horas, pero ahí le ponen 18 horas para poder llegar, ¿no? Si no llega en ese tiempo, quiere decir que se ha desviado, ¿no? Entonces, el transportista tiene la obligación de reportar. Pero como va por el camino y en el camino va haciendo sellar en los puntos de control de aduana, entonces está cumpliendo este tránsito aduanero. Y para eso tiene un documento que le autoriza a circular por las carreteras, que en este caso es una aduana de destino, ¿no? Entonces puede circular. Lo mismo pasa con las mercaderías que no se van a quedar en el territorio nacional, ¿no? Entonces tienen que tramitar en la aduana el paso. Entonces se declaran mercaderías en tránsito, ¿no? Entonces viene por Arica, entonces llegará, va a presentar su DTA y va a poder pasar el transportista sin ningún problema hasta que llegue a la aduana de salida, ¿no? Que será Puerto Quijarro y después entrará a Corumbá y al Brasil hasta que llegue a su destino final que han señalado, ¿no? Entonces ese es el tránsito aduanero y por lo tanto hay un control, ¿no? Entonces aquí está justo como hay el tránsito aduanero que permite el transporte de mercancías bajo control aduanero desde una aduana de partida, ¿sí? Chile, el puerto de Chile, hasta una aduana de destino, ¿no? En La Paz, aduana interior del Alto, en una misma operación en el curso del cual se cruzan una o más fronteras internacionales. También ahí está el régimen en el que va a pasar una mercadería llega a Chile, pasa por Bolivia, sale y se va al Paraguay, se va a Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y para eso se tienen los documentos, que es justamente la declaración de tránsito aduanero. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Todo clarísimo. Muy bien. Entonces vamos a quedar aquí.
tienen la palabra clave. Déjenme habilitar la asistencia del día de hoy. Yo creo que desde el próximo miércoles ya vamos a empezar a dar pruebitas chiquitas como estábamos dando al principio, para que no se nos acumule el segundo examen y el examen final al final y estemos ahí, por favor, no hoy día que tenemos exámenes, etcétera, sino ya podamos tener hasta la segunda semana de junio, que ya nos falta 3 semanas nomás también de clases para acabar y tengamos ya calificaciones y no tengamos mayor problema. ¿Está bien? Muy bien, si no tienen ninguna pregunta más, vamos a quedar aquí en el transbordo. Ahí tienen la palabra clave, es habilitada la asistencia y nos vemos el día miércoles. Bien, Inge, gracias. Nos vemos el miércoles, que tengamos el resto de jornada. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.